Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a abordar, y siempre intentamos hacerlo, abordar temas complejos, temas que amplíen nuestros conocimientos o que aprendamos algo nuevo. En el día de hoy yo estoy seguro que voy a aprender muchas cosas nuevas. Espero que ustedes, si ya las conocen, pues las refresquen. Ya que hemos invitado a este programa a Fran Resilles, profesor especializado en el tema del medio ambiente, un hombre que trabaja la geografía, la economía, que conoce ese difícil equilibrio entre el desarrollo sostenible y el desarrollo que le puede hacer daño a la tierra, al fundamento de nuestra existencia. Pero también vamos a abordar en qué medida la política ha incursionado en este mundo del medio ambiente y en qué aspecto o en cuáles aspectos los puede corromper, manipular y hacer una agenda para determinados grupos, ya sean de una tendencia más liberal o más conservadora, pero siempre una tendencia que baja más allá de los intereses reales de un medio ambiente sano y equilibrado. Fran, gracias por estar acá. No, gracias por invitarme, te lo agradezco. La introducción fue un poco extensa, pero era necesaria, porque yo quiero que tú me digas, en primer lugar, cuáles son para ti, como experto en temas del medio ambiente, cuáles son los problemas más agudos que enfrenta hoy la Tierra y, en consecuencia, nosotros que las habitamos. Bueno, en realidad, vamos a hacer un poquitico de historia. Hace 25 años implosionó el Imperio Soviético. Hasta aquel momento todos sabíamos que el Imperio Soviético tenía una buena maquinaria de propaganda. Los movimientos de izquierda en Europa Occidental, en Norteamérica, hasta cierto punto también en América Latina, eran de una forma u otra muy controlados, algunas veces ayudados con dinero, además con información y con técnica y con propaganda, por la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética implosionó, hace 25 años, ¿qué es lo que ocurre? Muchos de los movimientos de izquierda en Norteamérica, en Europa Occidental y en la propia América Latina, de pronto ven que no su amo, pero su predilecto mentor que los ayudaba económicamente y estratégicamente y políticamente, de pronto deja de existir. Y la teoría izquierdista del socialismo, el comunismo, el marxismo-leninismo, el stalinismo, todo eso empieza a caer en total descrédito, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? La izquierda occidental, más que nada, se vio muy obligada a buscar otra cosa. Un discurso nuevo. O un discurso nuevo. O otro tema con que tratar y criticar a las sociedades occidentales. Y ese tema fue el medio ambiente. Entonces, hace 25 años que más que nada el movimiento ambientalista en el mundo libre, en el mundo occidental, ha sido de una forma u otra penetrado, por el movimiento, por los izquierdistas, por los movimientos izquierdistas de todos nuestros países, la cercana a Canadá, aquí mismo Estados Unidos, Europa Occidental. Pero permíteme, Fran, ¿hay problemas ambientales o no hay problemas? Bueno, eso es lo que voy. Hay problemas ambientales, pero no son nada diferentes a los que habían hace 25 años o antes. Me explico, en otras palabras, tenemos problemas ambientales, pero los problemas que hay siguen siendo los que eran antes, no los nuevos que se han creado con una agenda política escondida. ¿Okay? ¿Cuáles son los problemas ambientales de hace 25 años que siguen siendo los de hoy en día igual? Bueno, obviamente el crecimiento demográfico desfrenado en muchos países, más que nada países del tercer mundo. Eso es uno. Número dos, obviamente la deforestación masiva en países, más que nada en el tercer mundo. Porque en el primer mundo realmente la deforestación masiva ya no existe y al contrario hay reforestación bastante cuantiosa en países como Estados Unidos, como Canadá. Eso está muy bien planificado en otros países. En relativo sí. Ejemplos como España, países de Europa Occidental, más reforestado ahora de lo que estaban hace medio siglo. Estados Unidos, Canadá, inclusive países de América Latina. Hoy en día Chile está más reforestada de lo que estaba hace 50 años, hace 25 años. En otras palabras, los problemas siguen, pero se han estado arreglando. Pero siguen siendo los mismos problemas que van a continuar con nosotros para siempre. Crecimiento demográfico y qué efecto tiene eso sobre la tierra. Deforestación masiva y qué efecto tiene eso sobre la erosión de los suelos, al igual que la contaminación de las aguas dulces, es decir, ríos, arroyos, y las aguas saladas, es decir, las aguas costeras, los mares. Obviamente esos problemas existían antes
y siguen existiendo y van a seguir existiendo, pero vamos a tratar de una forma u otra, poder llevar esos problemas al control, ¿no? ¿Qué más se le añade a eso? Los problemas industriales, contaminación del aire, del agua y del suelo. Eso es cierto. Eso es cierto. Claro, está creciendo más y más la economía y lo ha sido creciente en los últimos 25 o 50 años, pero las maquinarias para prevenir y para arreglar la contaminación del aire, del agua y la tierra existen y están dando muy buen fruto en muchos países desarrollados. También países del tercer mundo igual, pero países desarrollados más que nada. En otras palabras, era un problema que existía antes, todavía existe y va a seguir existiendo, pero manos a la obra, estamos creando tipos de diferentes estrategias, con que se pueden arreglar esos problemas o se pueden prevenir. Muchas veces es mucho más fácil prevenir que tener que lamentar y arreglar. Este reciente acuerdo que se firmó en París, auspiciado por Naciones Unidas, que tiene que ver con el medio ambiente, considera que fue un buen paso, considera que los países que han suscrito el acuerdo van a respetarlo, van a cumplirlo, porque tenemos grandes contaminadores como China y como la India, que hasta el momento no han demostrado tener una gran preocupación por el medio ambiente. Exacto, correcto. ¿Y qué es lo que pasa con esa situación? Uno puede tener tratados internacionales, derecho internacional, todos los países firman el tratado diciendo que van a minimizar la contaminación del agua, del suelo y del aire, van a tomar todo tipo de estrategias para prevenir que la industrialización cause más contaminación ambiental, pero todos sabemos que primero el derecho internacional es muy difícil de hacer cumplir. No hay una policía internacional que haga cumplir la ley internacional si la ley internacional es ignorada, quebrada adrede por algún país. Además, eso como tú acabas de mencionar, en el caso de países en el tercer mundo y países que no solo son del tercer mundo, sino países que son dictaduras. En el caso de China comunista, en el caso de la India, que es una democracia, en el caso de otros países del tercer mundo, bueno, la propia Rusia, hoy por hoy, ¿qué pasa? Ellos pueden firmar esos tratados y a la hora no tienen intención ninguna de vivir por esos tratados y acatarse a las reglas del tratado, sabiendo muy claramente que no hay consecuencias. Las consecuencias son de boca para afuera nada más. Entonces, cuando uno firma ese tipo de tratado, como el antiguo tratado de Kioto, que ya caducó, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de tratado? Realmente nunca se puso en ejecución. Nunca se puso en ejecución. Además de eso, los años que se le habían dado, que eran 10 o 12 años en total, ya caducaron esos años. En otras palabras, no se llegó a nada con ese tratamiento del tratado de Kioto. ¿Cuál era el tema de eso? El tema era eso de lo que estamos hablando en los últimos años, que es el supuesto calentamiento global, que ahora después le cambiaron el tema y dicen que no es calentamiento global, sino que es cambio climático. Bueno, hay dos problemas con eso. Número uno, la ciencia, el estudio hecho para llegar a esa situación, a esa actitud, a esa opinión de que hay un calentamiento global y que es causado por el hombre. Eso está basado en una ciencia que ha sido investigada recientemente y hay serias dudas en cuanto a la seriedad de muchos de esos investigadores científicos y serias dudas en cuanto a la sinceridad de lo que se hizo. Eso es un tema político, obviamente, más que ambiental. O sea, hay reserva en relación al calentamiento global. Correcto. Entonces, el argumento del calentamiento global es el siguiente. Sí, puede que haya calentamiento global, aunque de facto los últimos 17 años no ha incrementado la temperatura promedio de nuestro planeta. No ha incrementado. Yo te digo una cosa más allá de la cuestión científica, sino lo experimental. Yo siento en este momento mucho más calor que hace unos años atrás, y como yo, el resto de la ciudadanía, y aprecio también que los inviernos en Miami son menos fríos que en el pasado. Claro, y hay dos cosas con eso. Primero, este planeta se basa en ciclos. Ya. En otras palabras, sí, podemos estar en un ciclo que ahora sea un ciclo de calentamiento. Y después, dentro de una generación o dos... Eso es independiente a la mano del hombre. Exacto, correcto. Ahora, la temática política del calentamiento global, aquellos que creen en eso como una temática política ambiental, dicen que ese calentamiento global es por culpa del hombre, por culpa de la industrialización, urbanización, desarrollo de los países occidentales. Y que Estados Unidos tiene una gran culpa en ese problema. Correcto. Lo cual no es verdad, porque en realidad Estados Unidos, al igual que la hermana Canadá al norte, al igual que Europa Occidental, es la región del planeta que menos contamina per cápita y que menos contamina en verdadera medida cúbica. ¿Quiénes son los grandes contaminantes hoy por hoy en los últimos 10, 20, 30 años? Obviamente el tercer mundo, obviamente países específicos del tercer mundo que tienen la población más grande del tercer mundo, como obviamente hablamos de China comunista, hablamos de la India, a otros países en África.
pero realmente más que eso, Asia, más que África, porque Asia tiene mucha más población que África y mucho más desarrollo. Mucho más industrializada también. Exacto, mucho más desarrollo desequilibrado. Ahora, volviendo al tema, el calentamiento global. Un argumento es que, bueno, sí, ocurre porque nuestro planeta todo funciona a base de ciclos. Hay ciclos de años huracanados, hay ciclos de años donde hay mucha actividad sísmica, de volcanes y terremotos, donde hay terremotos hay volcanes, donde hay volcanes hay terremotos, y eso va por ciclos. Obviamente los ciclos que realmente son más perjudicantes al medio ambiente no son los ciclos huracanados, como la gente pensaría, o los ciclos de actividad sísmica y volcánica, sino los ciclos realmente de sequía y de inundación. Y esos ciclos ocurren en este planeta, históricamente. Ahora, la agenda política del calentamiento global o el cambio climático lo que dice es lo siguiente: esto está pasando, pero es culpa del hombre. Bueno, no, eso está pasando tal vez. Y tal vez si está pasando porque es parte del ciclo de nuestro planeta. Ahora, ¿cuán culpa tiene el hombre en eso? ¿O cuán exacerba la situación la presencia del hombre en nuestro planeta? Cuando refiero a la presencia del hombre en este planeta me refiero a industrialización masiva, urbanización masiva, desarrollo industrial, aunque claro, también puedo ser el abogado del diablo y decirte, ¿sabes qué? Antes que ocurriera la revolución industrial hace 100 años, que solo tocó un 10-20% de la población del mundo, el otro 80% del mundo que vivía en países subdesarrollados, agrícolas y rurales, tenían tanta contaminación. Tal vez no del aire, porque no habían fábricas, pero había tanta contaminación o más por la deforestación masiva, la contaminación de los ríos y los arroyos y las aguas costeras. Ahora, Frank, para los que no tenemos el conocimiento que tú por suerte posees, pero que hemos leído un poco al respecto, siempre se ha dicho que han existido, como tú bien decías, ciclos en la Tierra en los cuales se mueven los continentes, que eso determina que podamos tener un periodo glacial, que podamos tener un periodo en el cual pues el Sahara podría haber estado cubierto de hielo y otra parte del mundo que hoy es fría podría estar convertida en lo que hoy es el Sahara. Eso es un ciclo periódico, regular, que tiene una fecha marcada, o eso forma parte de una ficción científica. No es una ficción científica, pero también no tiene una fecha marcada tampoco. ¿Okay? El movimiento de lo que es la tectónica de los platos terrestres de nuestro planeta, en el planeta nuestro los continentes se están moviendo, siempre se han estado moviendo, causados por el propio calor del centro del planeta. Se mueven pero que muy lentamente. Ahora, eso ha pasado y seguirá pasando. Eso se le añade que sí, hay ciclos de témpanos de hielo, ciclos de enfriamiento global. Ahora estamos argumentando que estamos en un ciclo de calentamiento global. Pero esos ciclos son muy lentos y no son exactos. No son exactos. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, un poquitico fuera del tema. Ahora el argumento nuevo es el alza del nivel del mar en nuestro planeta. Y estamos viendo y oyendo y leyendo que el alza del nivel del mar aquí mismo en la península Florida, ¿qué es lo que va a hacer con la península Florida? Pues ha llegado a decir que Miami Beach puede quedar inundado. Correcto. Ahora, si tú lees y estudias la data científica en que se basa esa propaganda política, esa información política que se da, esa agenda, la siguiente cosa puede pasar. Es posible que aumente el nivel del mar en la península Florida y nuestras tierras adyacentes, la isla de Cuba, el archipiélago de las Bahamas, eso. Es posible que ocurra de aquí a 50 años. Es posible que ocurra lo más seguro de aquí a 150 años o 1000 años. O es posible que no ocurra, punto. Ahora, si esa es la data científica, está diciendo que es posible que ocurra de aquí a 50 años que ni tú ni yo vamos a estar aquí, o 150 años que nadie va a estar aquí, o 1000 años que estarán menos. O que simplemente no ocurra. Entonces, ¿cómo se explica y cómo se justifica la arenga política de que hay que inmediatamente empezar con programas y proyectos multibillonarios para prevenir la inundación de Miami Beach y el estado de la Florida? Hay una industria detrás de eso. Aparte de la política, hay una industria también preocupada por eso. Absolutamente. Háblanos de eso. ¿Quién se beneficia inmediatamente de ese tipo de histeria política? De que van a subir los niveles del agua aquí mismo en nuestra península de la Florida y dado eso hay que inmediatamente empezar a gastar millones de dólares del contribuyente en
proyectos para prevenir el alza del agua o la inundación de nuestra política, obviamente, de nuestra península. Obviamente que se benefician son todas estas firmas de ingenieros. La cantidad de firmas de ingeniería generalizada en nuestro país, en nuestro estado. E industrias que producen elementos necesarios para el trabajo. Exacto. No, hay unas riquezas tremendas, porque cualquier proyecto, cualquier industria o oficina, compañía de ingeniería, lleve como un proyecto a un gobierno local del condado o del estado en total o del país en total a nivel federal, están pidiendo, este proyecto va a costar X miles de millones de dólares. En otras palabras, billones con B. Obviamente hay dinero por al frente y hay dinero por atrás también. Realmente, y eso es uno de los problemas que tiene el ambientalismo hoy por hoy. Empecé diciéndote que uno de los problemas del ambientalismo hoy por hoy es que los problemas no han cambiado comparado con hace 25 años o hace 50 años. Lo que ha cambiado es la política, porque ahora la izquierda está más adentrada en el tema ambiental de lo que estaba antes, cuando la Unión Soviética era su mentor. Cuando empezó Greenpeace, discúlpame, Greenpeace empezó hace unos 30 años. ¿Perdón? Sí, Greenpeace, hace 30 años. Quizás un poquito más. Cuando empezó Greenpeace, expresando preocupación por la situación de las ballenas, de la pesca innecesaria, del abuso con la foca, de la contaminación de las aguas por la explotación con plataformas petroleras. ¿Eso respondía a una realidad o eso, en tu opinión, también jugaba con la política? No, eso sí respondía a una realidad. Jugaba un poquitico con la política, pero realmente era una realidad basada no en Estados Unidos, ni Canadá, ni Europa Occidental. En el mundo entero. Era el mundo entero, y específicamente eran países de Asia, el Asia-Pacífico, específicamente Japón, que en aquel momento tenía, como tiene hoy en día tiene la única flota pesquera de la industria de ballenera. Dedicada a la ballena, sí. Pero en aquel momento no era la única, pero era la más grande. Se le seguía Nueva Zelanda, le seguían algunos países, todos del Asia-Pacífico. Y lo que empezó Greenpeace hace 25 o 30 años, tenían razón. No tenía que ver con el medio ambiente, tenía que ver con el hecho de que muchas especies marinas, mamíferas, como los delfines, como las ballenas, estaban siendo obviamente cazados a muerte al nivel de extinción. Y entonces empezó el programa de Greenpeace, más que nada haciendo hincapié en lo que estaba haciendo Japón, acabando con Pero todas las ellos ballenas. denunciaban las plataformas petroleras porque decían que contaminaban los mares. Correcto, ellos también hacían y decían eso, y tenían cierta razón. Obviamente en la industria petrolera, como cualquier industria, hay una buena probabilidad de accidentes. Tenemos el ejemplo del Golfo. Exacto, una buena probabilidad de accidentes, y hay que prevenir esos accidentes y tener en plan inmediatamente, planes directos inmediatamente, si ocurre un accidente, poder minimizar el accidente y limpiar el accidente. Eso ellos tenían cierta razón en eso, aunque en realidad las plataformas petroleras en el mar afuera no es el peor peligro de la industria petrolera en el mundo. El peor peligro de la industria petrolera en el mundo es el transporte de punto A a punto B. Es decir, en cualquier sistema de transporte. Exacto, sacar el petróleo de una industria petrolera basada en plataformas en el Océano Atlántico. El Exxon Valdez, por ejemplo. Correcto. ¿Y dónde ocurre el accidente? En el transporte. Sí, señor. No en la plataforma, no en la industria de refinerías, ocurre en el ir y venir. El peligro eran los barcos. Frank, y ya que estamos hablando de petróleo, perdón que te interrumpo, pero es que esto es muy interesante. Y yo estoy aprendiendo muchísimo aquí contigo. El petróleo ha bajado de precio. Claro. Se afirma que Estados Unidos ha aumentado su producción a niveles que en años recientes, pues, ni soñarlo. Se afirma que eso es consecuencia de que se está haciendo un tipo de explotación petrolera que antes no era permitida, de una explotación petrolera de que algunos sectores se oponen. Por ejemplo, el presidente Obama se opone al oleoducto que se quiere lanzar de Canadá al sur de Estados Unidos. ¿Realmente eso perjudica el medio ambiente o eso podría disminuir los riesgos del medio ambiente con las medidas adecuadas? Mira, las dos cosas. Eso disminuye el riesgo de accidente. Porque acabo de decirte que el accidente... El oleoducto. Exacto, el oleoducto disminuye la probabilidad de accidente. ¿Por qué? Porque acabo de decirte que el transporte de las bases en el océano abierto, que son bases petroleras, a las refinerías en tierra firme, ese transporte a tierra firme es donde está el peligro de un accidente. Al tú tener un oleoducto, obviamente la peligrosidad de un accidente en un oleoducto, que no es un transporte activo de barcos gigantes, y que se hace con mucha protección, es muchísimo menos la probabilidad de accidente. Pero ¿qué pasa? Volvemos a la temática política. El señor presidente Obama, que obviamente abiertamente es un presidente de izquierda en este país, en la historia de este país, él ha estado obviamente en contra de cualquier tipo de desarrollo de lo que son las fuentes energéticas de hidrocarburos, sea carbón,
como la propia señora... Favorece la energía natural, ¿no? Exacto, como sea el carbón, el gas natural o el petróleo, está en contra de eso. El argumento es que no, que con energía de viento, energía de sol, se puede... Bueno, pero energía de viento y de sol no es suficiente para llevar a cabo el tipo de energía que necesita un país industrializado, desarrollado. La demanda es imposible. Exacto. Yo me atrevo hasta a decirte, y lo he dicho ampliamente antes, ningún país que pretenda ser desarrollado, industrializado, urbanizado en este mundo, además, punto aparte de Estados Unidos, hablemos de uno de los países de nuestra América Latina, si uno quiere ser industrializado de verdad, uno tiene que tener energía de hidrocarburos o más aún, energía nuclear. ¿Por qué? Porque es energía a gran escala, es mucho más barata, relativamente mucho más segura también, si siguen los dictámenes de la industria y previenen los accidentes. Obviamente, accidentes pueden ocurrir porque por eso se llaman accidentes, pero tener en base, en pie, planes de cómo minimizar el daño de un accidente. ¿Okay? Ahora, ¿por qué ha bajado el precio del combustible hoy por hoy en Estados Unidos en este último año vertiginosamente? Bueno, porque después de 7 años el señor presidente Obama y presidentes antes de él, no solo voy a culparlo a él, pero culpar a los presidentes anteriores, pero específicamente el señor presidente Obama, estos últimos 7 años, artificialmente querían mantener el precio del petróleo alto. ¿Para qué? Para forzar al ciudadano de a pie, al contribuyente de a pie, a ponerse de rodillas. Energías alternativas. Y buscar no solo energía alternativa, son sino también buscar transporte público. Costoso, ineficiente, pero de gran escala. En otras palabras, minimizar los automóviles y la independencia que le da al ciudadano de a pie tener un automóvil propio. Eso funcionó. Tuvimos 6 años sin parar de un precio elevadísimo del petróleo y de la gasolina al ciudadano de a pie que era injustificable. Sobre todo con los últimos 3 o 4 años, el gasto de petróleo en Estados Unidos bajó y bajó. ¿Por qué? No por el gobierno, sino porque los ciudadanos individualmente, independientemente, estaban ahorrando, comprando automóviles que ahorrasen más gasolina, manejando menos a lugares innecesarios. En otras palabras, el ciudadano estadounidense se hizo más eficiente en su gasto de energía. ¿Eso qué es lo que pasó? Llegó el momento que el gobierno no podía mantener un precio elevado del petróleo cuando de verdad, los últimos 3 años, Estados Unidos ha consumido menos petróleo que antes. Y le ha sobrado petróleo. Es más, el año pasado y el año pasado petróleo. Ha vendido petróleo cuando supuestamente solo podíamos importarlo porque nos lo estábamos comiendo todo. Eso no ha sido la realidad. Ya por fin, ahora después de los últimos 2 o 3 años, es que finalmente ya ese cuento de camino no puede aguantar la falacia. Y pero tuvo que bajar el precio del del petróleo. ¿Se hace con agua que se le inyecta a determinados elementos también ha favorecido? Sí, pero todo eso todavía está en un proceso de experimentación y la economía de escala de eso todavía no es tan grande como para decir, por este tipo de metodología es que ha bajado el precio del petróleo porque hay más que ahora que nunca. No. Hay más ahora que nunca porque el ciudadano está economizando, ahorrando, comprando automóviles más eficientes, gastando menos. También los fabricantes hacen automóviles más eficientes. Exacto, porque correcto. Realmente antes, pudiéndolo hacer, no lo hacían. Exacto, pero hoy por hoy sí. En otras palabras, ¿por qué ha bajado el consumo de hidrocarburos por el ciudadano estadounidense? Bueno, porque estaban cansados de estar por 6, 7 años pagando un precio exorbitante del petróleo, que era un precio artificial, porque realmente no había razón de por qué estar pagando $4 y $3 y pico el galón de gasolina en Estados Unidos. Aunque tú no lo creas, solo nos quedan 5 minutos. Imagínate. El tiempo se ha ido volando. Quiero que regresemos a las organizaciones medioambientales que operan en Estados Unidos y cuáles tú crees que están realmente comprometidas políticamente, independientemente a que tengan una preocupación sincera por el medio ambiente. Yo creo que casi todas las que son organizaciones grandes ambientales en Estados Unidos y en el mundo occidental en su totalidad, Canadá me refiero, Europa occidental me refiero, todas están comprometidas políticamente con el centro izquierda del abanico político en nuestros países, en el mundo desarrollado, ¿no? Todas están comprometidas. Me refiero a organizaciones a nivel nacional, a nivel internacional. Yo muchas veces le digo a la gente, los problemas locales los podemos enfrentar con soluciones locales y organizaciones locales, de deforestación, contaminación del agua inmediata, de la tierra inmediata, del aire inmediato. Cosas que son a nivel nacional e internacional es otra cosa diferente. ¿Qué es lo que pasa? Ahí en ese nivel es donde están las organizaciones que ya están politizadas, que llevan 25 años politizadas. Y esas organizaciones realmente son un negocio como cualquier otro. Se dice que la Asociación Nacional del Rifle tiene un lobby muy grande.
¿Tienen estas organizaciones también un lobby poderoso? Absolutamente. Y más que la Asociación Nacional de Rifle. ¿Por qué? Porque la Asociación Nacional de Rifle es una organización puramente nacional de Estados Unidos. Cuando estamos hablando de los grupos, como tú mencionabas a Greenpeace, estamos hablando de grupos que son internacionales, que en realidad reciben más dineros de otros países y de poblaciones de otros países de lo que reciben per cápita de Estados Unidos. Per cápita, ¿no? En otras palabras, estas organizaciones ya están a nivel internacional, tienen una membresía a nivel internacional y son realmente compañías internacionales con un presupuesto como cualquier otra compañía. Y hay un punto que se toca muy pocas veces y en el poco tiempo que nos queda tendremos que seguir abordando este tema en el futuro, y es que algunos grupos de estos que están a favor del medio ambiente llegan a querer imponer sus criterios por medio de la violencia. Dan candela, cometen abusos, porque lo hemos apreciado y nos hemos informado al respecto. Sí, eso es verdad. Y eso más que nada no lo hemos visto tanto aquí en Estados Unidos. Aunque han habido, no tanto aquí, pero en otros países. En Europa Occidental sí, y en Canadá también. Pero aquí en Estados Unidos realmente la fuerza policíaca todavía es mucho más preventiva de lo que en otros países. Y han ocurrido algunos casos aquí en el estado de Nueva York, en el caso de Utah, Nevada, pero 2 o 3 cada 10 años. Obviamente en Europa Occidental, que ha habido mucho más extremismo históricamente hablando, eso ocurre mucho más. Aquí no ha llegado ese tipo todavía de violencia, yo diría una violencia organizada, porque nada de eso ocurre por accidente, eso es planeado, practicado, ejecutado. Estamos hablando que realmente estos grupos son grupos multinacionales. No hay diferencia entre Greenpeace o algún tipo de organización como Greenpeace a nivel internacional, no hay diferencia entre ellos y una compañía multinacional de gasolina o de gas o de carbón. ¿Por qué? Porque son multinacionales iguales, con presupuestos billonarios iguales, con aparatos propagandísticos y de lobismo, ¿no? de cabildeo iguales. Realmente no es una cosa local. No, y también tiene una gran capacidad de movilización. Absolutamente. Porque cuentan con recursos, cuentan con los barcos presupuestos propios. los presupuestos son grandes, la empleomanía es grande y obviamente tienen una visión política y están muy adentrados. Yo creo que tienen un poder sustancial en Estados Unidos, pero el poder en Canadá y Europa Occidental es aún más todavía. Más grande que en Estados Unidos. Sí. Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Y gracias a ustedes por haber compartido esta tarde con su canal 17. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes y Fran, te esperamos en otra oportunidad. Gracias.